En esta entrega veremos el teatro español anterior a 1936. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Empezamos. Para empezar, tenemos que recordar las particularidades circunstanciales, ¿no?, que rodean al género teatral de aquel momento, ya que como espectáculo pesan sobre él los condicionamientos comerciales de la mayor parte de los locales, que son privados y cuyos empresarios tienen en cuenta sobre todo los gustos del público del que acude a sus salas, que en su mayor parte son burgueses. Y esto tiene consecuencias en dos terrenos. En lo ideológico son escasas las posibilidades de un teatro que vaya más allá de donde puede llegar la capacidad de autocrítica, ¿no?, y del público consabido. Y así se explica que el teatro español del primer tercio del siglo XX se reparta a grandes rasgos en estos dos grupos, ¿no? Un teatro que triunfa, que es continuador del teatro de finales del siglo XIX, y el teatro que pretende innovar, de Valle Inclán y Federico García Lorca. La comedia benaventina es aquel teatro comercial, ¿no?, del que nos referimos en la diapositiva anterior. Jacinto Benavente nació en Madrid en 1866 y es la figura más representativa de las posibilidades y las limitaciones del momento. Tuvo un comienzo muy audaz con la obra El nido ajeno de 1894 sobre la sociedad opresiva de la mujer casada en la sociedad burguesa. Los jóvenes inquietos en ese momento aplauden su carga crítica y a la vez lo ven como un renovador, ¿no?, del lenguaje teatral, ya sea por su pulcritud o por su discreción, que era tan opuesta al teatro del siglo anterior. Pero esta comedia fue un fracaso, ya que tuvo que retirarse del cartel ante la indignación del público. Entonces se vio Benavente ante un dilema, ¿no?, que era mantener la carga crítica y verse rechazado como le había sucedido, o aceptar los límites impuestos, y al final escogería esto segundo para ser más tolerado, ¿no? Y así era cada vez y fue cada vez más aplaudido. Sus obras se mantendrán en lo que se llama la comedia de salón, salvo algunas. La obra Los intereses creados de 1907 es su obra maestra, ¿no? Y es una deliciosa farsa que utiliza el ambiente y los personajes de la comedia del arte renacentista italiana. Pero dentro de ella encierra a la vez una cínica visión de los ideales burgueses. También intentó el drama rural con la obra La malquerida de 1913, que era una devastadora pasión incestuosa, ¿no? En la segunda década del siglo XX, la fama de Benavente ya se ha consolidado y en 1912 ingresa en la Real Academia de la Lengua Española y 10 años más tarde recibirá el Premio Nobel de Literatura. Lo que a principios de siglo se llamaba teatro poético combinaba resabios románticos con rasgos de estilo modernista. Pero todo ello iba asociado a una ideología todavía tradicionalista, ¿no?, que ante la crisis espiritual que sufría la época responde de una forma de exaltación de los valores e ideales nobiliarios y de las grandes figuras y hechos del pasado. De los cultivadores de esta línea encontramos a Francisco Villaspesa, Eduardo Marquina y los hermanos Machado. Francisco Villaspesa es autor de poemarios de un modernismo fácil y superficial, y sus dramas son ejemplos de aquella mirada hacia las glorias pasadas. Eduardo Marquina alternó también la lírica y el teatro y cosechó grandes éxitos del público con evitables dramas históricos, ¿no?, como Las hijas del Cid de 1908. Y dentro del teatro en verso también tenemos que incluir a obras escritas en colaboración con los hermanos Machado, como por ejemplo La Lola se va a los puertos de 1929, que es su título más estimable. Trata de una bella cantaora que es la encarnación
del alma andaluza, ¿no? Que desdeña a las señoritas y otorga su amor a un guitarrista que simboliza al pueblo. Dentro de los géneros que alcanzaron el éxito del público nos encontramos la comedia costumbrista y el sainete. Los hermanos Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín, llevan a escena una Andalucía tópica y que no tiene más problemas que los sentimentales. Para ellos el mundo que les rodea es bueno y reina la gracia solerosa. Carlos Arniche ha merecido, sin embargo, un mayor interés de la crítica y dos sectores presentan su producción. Por una parte encontramos los sainetes de ambiente madrileño, que son interesantes por su lenguaje del habla castiza, ¿no? En parte creada por el autor y en parte en la que se basa por la gracia del diálogo. Su otra vertiente dominante es a partir de 1916, que es lo que llamamos la comedia o tragedia grotesca. Como un cauce más para presentar los conflictos humanos que le obsesionaban. Encontramos en él un teatro más denso, ¿no? Con dramas de ideas, con diálogos densos, pero sin concesiones a lo que se denominaban las exigencias escénicas. Azorín hizo tardíamente también experimentos sobre el teatro que iban en la línea de lo irreal y lo simbólico. Y Jacinto Grau se dedicó exclusivamente al teatro, un teatro distinto, denso, culto, que despertó interés en ciudades europeas como París, Londres y Berlín, pero que sin embargo fracasó en España. La generación del 27 no solo es un grupo poético que suele designarse con aquel rótulo, ¿no? Coetáneos de esa época encontramos a dramaturgos como Alejandro Casona y Mas Auf. Tres facetas destacaremos en la dramática de la generación del 27, con una depuración del teatro poético, la incorporación de formas de vanguardia, y sobre todo el propósito de acercar el teatro al pueblo. Estas facetas pueden confluir en ocasiones como sucede con el caso de Federico García Lorca. Y para completar el estudio sobre el teatro anterior a 1936, te recomiendo que visualices el vídeo de Luces de Bohemia de Valle Inclán y La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Hasta entonces, no olvides suscribirte a mi canal y dame un me gusta. Hasta pronto.